La obra o la pieza, ¿no? Se llama Cossos insubordinats. Es un título en valenciano que significa cuerpos insubordinados y lleva el título en valenciano porque es un proyecto que hice en Valencia a partir de una residencia artística en el 2021. Y entonces lo que de alguna manera propongo a través de esta pieza es observar elementos simbólicos que se relacionan con la agricultura, ¿no? Principalmente con las huertas. Las huertas, si bien valencianas, que son un espacio de resistencia comunitaria, sociopolítica, es un problema que atraviesa, que es un problema global finalmente, que tiene que ver con el arrasar con estos espacios comunitarios de cultivo para ampliar carreteras, puertos, espacios de producción capitalista en el fondo. Entonces, al expandir estos espacios de extracción, finalmente, lo que hace es arrasar con estos lugares y de alguna manera exterminar también lo que significa la huerta como símbolo comunitario, ¿no? Como símbolo social. Entonces, lo que hago en Cossos insubordinats es tomar un elemento que es la barraca de tomate, que es un elemento que me he dado cuenta que, como en las huertas, está en todo el mundo. La esencia de este elemento que constructivamente se ancla a la tierra, se entierra la tierra para luego construirlo a la altura de la persona, ¿no? que está haciendo esa plantación. Pero la tierra es un elemento importante para que se pueda sostener. Entonces elegí una zona en Valencia, en donde están ampliando la carretera, que ya poco a poco la han ido expandiendo, cada vez más carriles, ¿no? Entonces ocupo el corte de esa carretera en donde se ven todas las capas de las ampliaciones o amplificaciones que han hecho a través del tiempo y levanto la barraca entonces sobre el pavimento. En esta especie de equilibrio precario, ¿no? Fue muy difícil levantar la barraca ahí, mucho viento, mucha inestabilidad, sin embargo logro levantarla y bueno, el no tener sustento, el no tener tierra donde anclarse y además el flujo de los automóviles que pasa por detrás de la carretera, ese flujo, ese movimiento constante, ¿no? Que más allá de que sea un auto o no, de alguna manera también está simbolizando ese transitar, ese cambio constante que estamos sufriendo también, que está sufriendo la tierra, ¿no? el sustento incluso. Entonces, bueno, la barraca en ese equilibrio precario sucumbe, ¿no? Y además no solo sucumbe, sino que se vuelve a invisibilizar, porque al cae detrás como de las vallas, ¿no? De separación entre la carretera y la huerta que se está destruyendo. Entonces lo que hago para esta pieza es que en una apertura de proceso que está en el Centro Cultural de España actualmente, invito a las personas a donar una olla y llenarla con tierra, como símbolo de devolverle a esa barraca, a ese cuerpo que resiste, que se insubordina y que de alguna manera dialoga con lo que está sucediendo, ¿no? Invito a devolverle la tierra que le hemos robado finalmente, ¿no? Como especie, a esa barraca, a ese cultivo, a esa posibilidad, ¿no? A esa posibilidad otra de pensar los cuerpos. Y me traigo entonces en una minga a través del río las ollas con la tierra que fue donada, ¿no? Y me la traigo acá al museo, generando un flujo, un camino, como si fuera un río, ¿no? Como repitiendo el gesto del río, el gesto del transitar, el gesto de circular, ¿no? De avanzar, de poder de alguna manera también cruzar los umbrales, ¿no? Como atravesar esas posibilidades que nos da el pensarnos comunitariamente, en pensarnos dentro de una sociedad que no puede funcionar desde el individualismo, sino que tiene y debe
y funciona, ¿no?, desde la colectividad. Es como no olvidar ese flujo. Cada olla es un alguien, ¿no? Un alguien, un cuerpo que no necesariamente es humano. Entonces, lo que para mí es más potente es que cada uno de esas ollas, de esas vasijas, de esos elementos, está usado. O sea, está resignificado también a partir de que hay una huella en esos cuerpos, ¿no? Entonces tienen distintos niveles de tierra, han sido llenados con distintos niveles de tierra justamente para dejar entrever esas huellas del tiempo, esas huellas del uso, esas huellas de ese transitar que de alguna manera posibilita una transformación, ¿no? A través de los ecosaberes, de la ecopráctica, de la expansión, ¿no? Que nos permite descentrar el cuerpo de lo humano y pensarlo desde otras posibilidades expansivas que van a sostener finalmente al planeta. Es que la propuesta justamente, y por eso el video performance, porque es un video performance finalmente lo que hay acá en el MAC en este momento, es un video performance de un otro cuerpo, que es el cuerpo de la barraca, ¿no? Es el cuerpo agenciado de la barraca que representa todo esto que estamos hablando, ¿no? Que de alguna manera se insubordina de aquel que lo construye, que sería el otro cuerpo, el cuerpo humano, y toma su propia voz, su propio estar, ¿no? Dentro de una configuración que nos involucra a todos, que nos transforma de manera transversal y horizontalmente. Entonces mi propuesta es pensar los cuerpos. Cuando hablamos de cuerpo hablamos de todas las posibilidades corporales, no solo la humana. Y eso es lo que a mí más me interesa y por eso la barraca es la que hace la performance, ¿no? Las ollas son las que dialogan con esa performatividad material, ¿no? Que por supuesto nos vemos reflejadas en ella, pero que no somos las agentes protagonistas, ¿no? Y claro, y en el Centro Cultural de España es una apertura de proceso, en donde están un montón de elementos que de alguna manera están pensando esta cuestión del cuerpo, esta cuestión de, como te decía recién, como de los saberes y las prácticas ancestrales que subsisten o se modifican a partir de ciertas lógicas, ¿no? de modificación del paisaje, ¿no? De los modos de relacionarnos con el territorio, con la naturaleza. Es pensar la naturaleza desde otra vereda, desde otra mirada, mucho más simbiótica, mucho más correlacionada, ¿no?